De Colombia, de los Estados Unidos, vamos a Colombia. Y Colombia también vamos a tener artistas. En un segundito les vamos a pedir un segundito a la gente de la Moña Orquesta. Aquí esto es información, noticia, voces, personajes. Y en ese momento de análisis de Nación, quiero saludar precisamente al maestro Fernando Vargas Kemba. Maestro Fernando, muy buenos días. Bienvenido a la cadena radial auténtica de Colombia. Y siempre, estimado don Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo. Espero que nuestro amigo, el profesor José Luis, esté muy bien en su periplo internacional, porque no lo veo ahí cerca a usted. Es que a toda hora, si usted no lo encuentra en Guatavita, lo encuentra en Londres. Sí, así de sencillo, sí. Entonces es complejo. Y hoy, como es día sin carro y sin moto, pues usted entenderá que él ya se reserva sus momentos de relax. Pero bueno, a ver si me colaboran con los micrófonos, compañeros, para que me cierren micrófonos por ahí, si son tan amables. Maestro Fernando Vargas Kemba, de verdad un abrazote de bendición y gracias por estar aquí en esta mañana de información y noticias. Quiero preguntarle rápidamente su visión y su análisis, porque en medio de lo que se ha declarado un polémico Consejo de Ministros, hubo un mensaje claro y directo por parte de la ministra de Justicia hacia el presidente de los colombianos. Lo dijimos aquí en el sistema informativo auténtica como inconformismo sobre la mano extendida hacia el manejo de ese proceso de paz total con el Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo. Aunque dio muchas vueltas, ¿cierto? El presidente le respondió y dijo que no, que había que tener la mano extendida. ¿Qué opinión le merece usted que conoce el proceso de estos grupos irregulares en Colombia? Don Carlos, es que titular un procedimiento es sencillo. El problema es sacarlo adelante. Petro, con la paz total, lo que hizo fue empoderar a una serie de organizaciones criminales en varias regiones del país, paralizar las operaciones militares, paralizar las operaciones de lucha contra el narcotráfico, ordenar no hacer operaciones sobre campamentos, es decir, entregó la soberanía y la paz regional, la seguridad de nuestros compatriotas en esas regiones, se la entregó a los grupos criminales. Hoy en día vemos los resultados, por ejemplo, en el Catatumbo, ahora podemos analizar en el Cauca, pero en el Catatumbo es desastroso los resultados. O sea, se están guerreando los territorios simplemente por el producto de lo que allí se cultiva enormemente. Hay 52.000 hectáreas de coca en el Catatumbo y eso produce mucha cocaína y eso produce mucha violencia. Es que esa plática es muy atractiva para todos estos grupos criminales. Ahí terminó la paz total. En eso terminó la paz total. De manera que ya no se puede decir que hay una mesa de negociaciones con el ELN. Ya no se puede decir que hay una mesa de negociaciones con todas estas disidencias de las FARC, que son la continuación de las FARC, pero lo peor de todo es que también abre unas expectativas con los ex paramilitares que vienen de Estados Unidos y que seguramente pues tienen unos compromisos de declaraciones en la JEP o supuestamente deben ser en la JEP. Don Carlos, es decir, Colombia está descuadernada y fruto de ese descuaderne en que estamos fue lo que pasó en el Consejo de Ministros, que es algo verdaderamente vergonzoso para cualquier gobierno serio en el mundo. Pero aquí lo tomamos con risa, la gente se burla. Claro, la burla es algo que viene inherente a lo ocurrido en el Consejo de Ministros, pero lo que es bien preocupante es lo que se dijo en el Consejo de Ministros, las puñaladas que se dieron en el Consejo de Ministros, pero eso es fruto, don Carlitos, es fruto de ese nombramiento de inexpertos en la política y en el manejo de la cosa pública y en la delicadeza del manejo de la cosa pública. De manera que ahí lo que tenemos es eso, es una cofradía de gente agresiva unos con otros, es esa extracción de la variopinta izquierda progresista que hizo Petro de los diferentes grupos, ahí están representados. Pero ahí hubo cosas graves, como lo que le dijo la vicepresidenta al presidente Petro, que se lo dijo en la cara, como lo que le dijo
lo que le dijeron a Benedetti y a Laura Sarabia. Es que lo que hay que entender es que aquí gobiernan solo 3 personas y si queremos 2. Aquí gobierna Benedetti, Claudia Sarabia y el presidente Petro. Ahora, que Benedetti gobierne y sea tan respaldado por el presidente Petro significa únicamente que la voladura de los topes de la campaña tienen indudablemente unos orígenes ocultos, que la clave jurídica de esos orígenes los tiene Benedetti, y eso tiene un costo político que es lo que está pagando Petro ese silencio. Ay Dios, es que dio para tanto. Maestro Fernando Vargas, lo he convocado porque es que usted tiene un conocimiento, un seguimiento al todo el proceder de los grupos irregulares al margen de la ley, así hay que llamarlos. Allí el presidente habló que ya no era guerrilla, el ELN, bueno, un poco de temas, citó a Bateman, citó muchos temas, pero uno importante que inclusive, pues me pareció una mofa para el pueblo colombiano, la risa del señor hoy ministro de Salud del gobierno nacional. O sea, un hombre liberal, un hombre que en su momento estaba siendo legal, estaba aliado con la ilegalidad de su momento, que lo tomaron como a broma el presidente de la República y el señor hoy ministro Jaramillo de Salud en Colombia. ¿Hizo usted esa lectura, doctor Fernando? Total, mire, eso es asombroso, don Carlos. El presidente destapó al ministro Jaramillo, hombre conocido en el Tolima, eso allá todo el mundo sabe de sus nexos y andanzas, pero lo destapó jurídicamente en el Consejo de Ministros al señalar que cuando Petro estaba en la clandestinidad como guerrillero raso, como guerrillero puro, pues del M-19, Jaramillo era cómplice del M-19, era facilitador, era gestor del M-19, en el sentido que Petro le recuerda que es él el que lo transporta en su carro, oigan bien, lo mete al Congreso de la República, lo pasa a 5 metros frente a Turbay, vea, era el presidente en el momento de usted la gravedad de la situación que el presidente en medio de risa destapa a Jaramillo. Mi pregunta es, don Carlos, si Jaramillo se desmovilizó o no se desmovilizó. Jaramillo va a ser investigado por esto que Petro dice o no va a ser investigado o este tipo de delitos prescriben. A ver, ¿cómo es la cosa si es que este tipo de delito tan grave como es el de un funcionario público que en su momento sirve bajo banderas liberales? Es que el Partido Liberal sí está marcado aquí, don Carlos. Es que el Partido Liberal está marcado desde el inicio de las FARC, pasando por el ELN, con el Movimiento Revolucionario Liberal MRL de López, y llegando al M-19, y pasando por el ELN. En todos está el Partido Liberal metido. Y luego termina haciendo la tabla de salvación jurídica y política para las FARC en Cuba. Entonces vea usted cómo Jaramillo, muerto de la risa, reconoce que él sí militó en el M-19, porque esa es una militancia, olvídese, don Carlos, esa es una militancia. Ahora, que la rama judicial, que lo vayan a investigar, estamos pendientes de que se investigue. Hay que preguntarle qué más actos ha realizado en provecho de grupos guerrilleros, porque es que esto fue hace 40 años, don Carlos. O sea, él viene impune desde entonces. Esto es sumamente grave lo que Petro le destapó a Jaramillo. Sumamente grave. Pero mire, ese Consejo de Ministros es lo que hay, don Carlos. Eso es lo que hay. Eso es lo que el pueblo colombiano eligió, aun cuando está en debate todavía si esos últimos 3 millones de votos de la segunda vuelta sí resultaron o no resultaron. Y está no en debate, sino ya demostrado por el Consejo Nacional Electoral que los topes de la campaña se pasaron del arco. De manera que ahí entró plata no registrada, non santa, que por eso es el poder de Benedetti y Laura Sarabia. De manera que es grave que la vicepresidenta haya dicho, oiga bien lo que dijo, tanto que dijo que dijo que ella no conocía a Laura Sarabia, no conocía a Benedetti y no conocía ni a Petro antes de la campaña, ¿ve usted? Entonces, ¿cómo logran amalgamar unos grupos políticos que ahí resultaron acuchillándose unos con otros en el Consejo de Ministros? Pero lo que sí es inevitable decir e imposible ocultar es que todos tienen aspiraciones políticas. Todos los miembros de ese Consejo de Ministros tienen aspiraciones políticas. Hay gente salida del desierto político y publicitario más increíble de Colombia.
ahí había gente que nunca se había visto en ningún escenario político. Todos sí son agitadores, don Carlos. Todos han sido agitadores políticos en su vida anterior, pero de ahí a pasar a ser ministro. Vea usted que el mismo presidente le tocó aceptar que en sus 2, casi 3 años de gobierno, solamente se incumplió el 85% de las ofertas gubernamentales que el gobierno le hizo a las regiones. O sea, está diciendo que ahí nadie es ministro. Y el presidente mismo dejó ver, don Carlos, como recordando aquella vieja película, ¿dónde está el piloto? O sea, aquí él dijo, a mí nadie me hace caso, renuncie. A ver, pero un presidente que dice que a nadie le hace caso, renuncie. Pero créame de verdad que esto es preocupante para Colombia. Profesor Fernando Vargas Kemba, para cerrar este análisis suyo en la cadena real auténtica de Colombia, tengo que preguntarle, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, decían los abuelos. Los grupos al margen de la ley, el episodio Catatumbo, Arauca, Cauca, pueden ganar, digamos, con estas situaciones que se viven a nivel nacional porque como que nos concentramos en otros temas. Claro, porque lo que se vio en el Consejo de Ministros, el desorden, se está viendo en el desorden del manejo de la seguridad nacional. De manera que esas regiones, yo ando un poco preocupado porque esos pactos ocultos que hace Petro con Maduro, esos pactos ocultos de hacer operaciones conjuntas militares en la frontera, eso puede terminar muy mal. Porque eso puede terminar con penetración de tropas venezolanas a territorios colombianos, como ya hubo un sobrevuelos y ya ha habido sobrevuelos de la aviación venezolana sobre territorios de Santander y norte de Santander. De manera que yo veo con preocupación que esa añoranza vieja de Venezuela de reclamar o quedarse con los territorios de norte de Santander y Guajira puede darse en este momento cuando entren tropas venezolanas y sea difícil después sacarlas del territorio colombiano, don Carlos. Fernando Vargas Kemba, una autoridad con conocimiento de no un año, de muchos años y de profundidad en los temas de conflicto en Colombia. Maestro, gracias por atendernos y gracias por su análisis en esta mañana. Muchas gracias a usted, don Carlos, y creo que estamos celebrando algún cumpleaños, ¿no es cierto? 12 años del Sistema Informativo Auténtica, 12 años aquí en la cadena radial auténtica de Colombia. Felicitaciones y un abrazo. Muchas gracias, maestro Fernando. Fernando Vargas Kemba, analista del conflicto armado en Colombia, tiene mucho que desglosar y sacar sobre este Consejo de Ministros, que muchos lo han mirado, pero no han mirado detenidamente toda la lectura que le hace Fernando Vargas en el CIA. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el Sistema Informativo Auténtica.